Bienvenida, Alessandra, y estoy súper encantada de que estés aquí. Para la ocasión la amerita, yo traje mis vinos, así que bienvenida a Professional Dreamers. El que está escuchando nada más tiene que venir a YouTube a vernos con nuestro vinito. Bienvenida, Alessandra. Muchísimas gracias, Rachel. Gracias por la oportunidad. No, a ti por aceptar. Yo estoy súper emocionada con esta conversación del día de hoy porque yo soy amante de los vinos. No tengo mucha experiencia en cuanto a elegir y eso. Me compré este del supermercado hoy porque la ocasión lo ameritaba. Es un Merlot y es un Muy vino bien. seco. Y nada, compré pal, como mi cumpleaños el otro fin de semana, había que tenerlo Muy ahí en bien. reserva. Me encanta eso. Y nada, empecemos por ti, por tu historia. O sea, cuéntame un poco de dónde vienes, cómo llegaste a este mundo de los vinos. Perfecto. Bueno, Rachel, mira, te cuento un poco. Yo soy hija de padres italianos, tanto de madre como de padre. Padres emigrantes, ellos muy jóvenes se fueron a vivir a Venezuela y yo nací en Venezuela. Me crié allí, me desarrollé completamente allí, pero mi familia, digamos que yo nací, soy la segunda de tres hermanos, pero yo nací en una situación en la que no estaba planificada. Yo nací 22 años más tarde Wow. de mi hermana, entonces fue Yo tengo una como, hermana chiquita también, yo tengo 27 y ella tiene 8 años ahora. O sea bueno, que entonces la misma, estamos en la misma situación. sí, Súper consentida seguramente tu hermanita sí. chiquita. Ella es Es más chiquita, así. la única niña en la casa, ya tú sabes. Es lo máximo. Bueno, pues sí, mi familia tras la Segunda Guerra Mundial emigró. Mis padres a Venezuela, pero mis tíos, muy pocos quedaron en Italia, otros emigraron a los Estados Unidos, otros a Argentina. Y digamos que cada uno de ellos se llevó un pedacito de su tierra al lugar a donde llegaron. En mi familia siempre estuvo presente el vino en todo momento. Mi familia solía, cuando mi padre estaba en vida, solía mucho la semana y comer en familia. Y siempre que Wow. comíamos en familia, el vino estaba presente en la mesa. Para mí era muy normal el tener siempre una copa viendo a mi papá beber o a mi tío beber o a mi mamá beber, inclusive a mi hermana, pero era como algo normal, un elemento normal. De pronto, para los que estamos en Centroamérica y Latinoamérica, el vino puede ser ocasional, pero realmente la cultura europea, el vino sobrepasa al agua. Entonces, era un Wow. elemento siempre presente. Mi tío de los Estados Unidos fue productor de vino allá, tuvo su propia marca cuando estuvo en vida. Digamos que mis abuelos, tanto por parte de mamá como de papá, también trabajaron. Unos por un lado producían barricas, por producía y cataba vino. Lo digo así porque en aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial no era una profesión, sino simplemente pues todos cultivaban y tenían en sus casas el alimento necesario para poder sobrevivir, cultivaban y tenían ganados, tenían cultivo. Pero entre esos, dentro de las frutas, pues también estaba el vino. Pues todas esas raíces y todo eso se quedó, pues, digamos, en la familia y yo siempre estuve envuelta entre cómo mi familia iba evolucionando el vino. Ya como a los 16, 18 años empecé como a probarlo. Mi tío de los Estados Unidos viajaba muchísimo a Venezuela y siempre que él hacía un vino en específico de una añada, lo llevaba y lo probábamos y me contaban los momentos en los que él participaba en sus ferias. Y eso quedó en mí, quedó en mí, quedó en mí. Yo realmente no me dediqué a estudiar vino desde esa edad, sino que la verdad fue como una pasión, un hobby, hasta ya adulta, pero me dediqué al marketing 100%. Trabajé en el mundo corporativo, en servicios, telecomunicaciones, automotriz. He trabajado muchísimo en el marketing en empresas, pero bueno, llegó un momento en la vida en la que me tocó emigrar. La situación en Venezuela no era fácil para nadie. Emigré a Panamá. Hoy en día ya tengo 5 años viviendo aquí en este país. Y en un momento dado, pues tomé como un respiro profesional para mí. Y entre esas cosas dije,
¿sabes qué? Voy a especializarme un poquito más en vinos. Y ahí estudié una especialización en sommelier, que aun cuando en Panamá no es un país productor de vino, realmente desde los últimos 2 a 3 años la tendencia en beber y conocer el vino y estudiar el vino es bastante fuerte. Entonces eso me motivó mucho más. No fue sino hasta que llegó la pandemia, Sí. que realmente Que nos pues empujó a todo. exactamente, muchas cosas cambiaron a nivel profesional, a nivel familiar, y ahí fue cuando dije, oye, ¿qué pasa si yo aquello que lo tenía como hobby comienzo a profundizar, a seguir estudiando, a sacarle más provecho? Porque sentía que el hablar del vino, estudiar del vino, se me hacía muy fácil y me gusta realmente. Es un arte, realmente cuando tienes una copa en mano, el que lo bebe y lo disfruta es perfecto. Pero también habemos aquellos que nos gusta profundizar mucho más, entenderlo. Entonces allí fue cuando empecé a inclinarme en esa onda En esa de área. mostrar un poquito más sobre el vino, y aquí estoy, pues, en Panamá y en esta situación. Me encanta entonces, porque yo del vino, como tú dices, solamente lo disfruto, lo pruebo, no tengo como ninguna técnica para saber, oh, este vino es mejor que este, y a eso yo quería llegar. ¿Cómo tú sabes, cómo identificar un buen vino? ¿Cuáles son las cosas, lo que yo tengo que ver cuando yo, por ejemplo, voy a una, no sé cómo se dice, a una licorería? Sí, puedes ir a una licorería, a un súper o de pronto una bodega, un bodegón. Bueno, mira, ¿qué te puedo recomendar? La verdad es que cuando quieres tomar algún vino, lo ideal es que te preguntes para qué es la ocasión. ¿Por qué quiero tomar este vino? ¿Es un vino que quiero disfrutarlo sola? ¿Es un vino que quiero disfrutarlo de día, de almuerzo, de noche, de media tarde? ¿Es un vino que lo quiero llevar a la playa con mis amigos? ¿Es un vino que solamente quiero disfrutarlo por la presencia de una persona en especial, porque lo quiero regalar o quiero tener una atención? Entonces, cuando identificas para qué es el uso del vino, lo importante es que cuando llegues a ese lugar donde vas a ver tantos vinos expuestos, trates de identificar, bueno, si quisieras inclinarte por un vino blanco, un vino rosado, o un vino tinto o burbujas, un espumoso. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por ejemplo, si eres una persona que está iniciando en el mundo de los vinos y de pronto un vino tinto puede ser muy fuerte y hay tanta variedad de uvas que no sabes cuál elegir, yo recomendaría comenzar, al igual que yo, muchas personas recomendaríamos un vino blanco, porque el blanco se hace más dulce en el paladar, puede ayudarte a identificar frutas, el aroma se hace un poquito más digamos, agradable al momento de querer beberlo. Pero si de pronto, bueno, eres una persona arriesgada y dice, no, yo voy directamente con un vino tinto, entonces yo recomendaría un merlot. Un merlot es una uva que es afrutada, exactamente, exactamente. Y sucede que es algo muy curioso, pues todo depende del paladar de cada quien, como te digo, el momento de cada quien, pero la verdad que el merlot es una fruta bastante dulce que ayuda a que quienes somos, digamos, de tierras más calientes o que estamos en el nuevo mundo, se haga más fácil beberlo. Eh, ¿Qué más te puedo recomendar? Te podría recomendar también que no te dejes llevar por si la botella es una botella de rosca o una botella de corcho. Hay mitos que dicen, de pronto si es una botella de rosca que se abre fácil, es una botella barata y es una botella que no sirve, un vino que no sirve. Y eso no es así. Realmente son, digamos, vinos que se producen de modo más comercial, vinos que puedes llevarlos y disfrutarlos en el momento y no necesitan ser reservados. Al final, sea una botella de añada joven o sea una botella de reserva o gran reserva, quien se encargó fue en la bodega de hacer la añada. Tú simplemente disfruta del vino. Claro. Bueno, básicamente... Depende de qué tan añejo sea el vino, más caro también, ¿verdad? Yo he Claro, escuchado eso. hay producciones, reservas,
y Gran Reserva, que realmente pues son uvas muy especiales, de viñedos de zonas muy especiales, por ejemplo en España, en La Rioja. Eh, Realmente cada país tiene su, su versión tope de gama, puede ser un reserva, un gran reserva, que lo hace muy especial porque son viñedos muy, muy antiguos de producciones de uvas muy especiales, tratadas de manera muy especial, que por supuesto su producción y añejarlos en barrica o envejecerlos en barrica lleva pues todo un proceso muy especial y por supuesto su costo es mucho más elevado. Pero realmente, como te digo, depende de la ocasión y por lo que, volviendo un poquito a blancos, rosados y tintos, si te gustaría pues estar en una piscina con amigos, puedes llevar un vino blanco, un vino rosado. Si solamente vas a hacer comer algunas picadas de carnes blancas, ciertos mariscos, puedes tener un vino rosado. Si vas a estar digamos, en una barbacoa, puedes acompañarlo un vino tinto. Si vas a comer platos fuertes, puedes tener entonces un vino tinto también ya un poquito más, digamos, más presente como un Cabernet Sauvignon. Entonces va a depender un poquito, pues también realmente te puedes guiar muchísimo por la etiqueta de la botella. Hay Wow. botellas que ayudan mucho a explicar para qué cómo lo puedes comer y cómo fue producido ese vino. Hay otras que no, y de pronto, bueno, pues uno busca como todo en buscadores en web, y Claro. bueno, y uno se va guiando, la verdad, si estás en un lugar que quieres llevar la botella. No, y que Así el que, vino he escuchado que ayuda con la digestión, que también por eso era que la mayor parte del tiempo en los europeos principalmente así comían, lo es, tenían en sus comidas. así es. Y siempre está. Pasa muchísimo en Europa si vas de pueblo en pueblo que te encuentras personas que hacen su propia cosecha de vino y Wow. son vinos caseros y son súper especiales. Eh, digamos que son tan especiales que lo podría describir que es algo muy sublime de verdad tener la ventaja de probar un vino casero de personas que lo hacen de manera muy apasionada, muy dedicada. Eso sin descrédito alguno, por favor, con grandes viñedos o cualquier viñedo que realmente haga su producción, porque eso es mucho trabajo y hay un equipo por detrás que se encarga de que eso se haga realidad. Así que digamos que entenderlos es todo una mística y una pasión, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona quiere dedicarse a este mundo del vino, ser catador de vino, una sommelier como tú? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar para entrar en ese mundo? Mira, lo primero es que le guste probar y probar y probar y probar Ese es todo fácil. tipo, Yo todo sé. tipo. Pues ser fiel a catar vinos porque eh, digamos que de alguna manera tienes que ser muy constante en el estudio, muy constante del origen del vino, el cómo se produjo el vino, eh, cuáles son las distintas técnicas que aplican. Si se tiene la oportunidad de ir de viñedos, pues conversar con enólogos que cultivan el vino, hablar con representantes de bodegas, entender la historia de esa bodega, y bueno, digamos que para entrar en unos pasos de cata, digamos, los elementos más importantes es que comiences cuando abres una botella, puedas servirlo en copa y ver su color. Digamos que ahí vamos a hablar de los tres pasos y uno adicional, pero el primer paso, después de que abriste la botella, es servirlo en copa, lo puedes dejar airear un poco para que sus, digamos, aromas salgan y se pose un poco más el vino y puedas entender un poquito. Si tenía mucho tiempo en nevera, que lo recomendable es que si, por ejemplo, tienes un vino blanco o rosado, lo puedas refrigerar entre 8 o entre 6, 8 a 12 grados. Si es un vino tinto, entre 14 grados, no más de 16. Entonces, digamos que cuando lo abres, la botella empieza a expresar mucho lo que son las Wow. propiedades del vino y comienzas a catar por la vista.
la vista te permite ver su color, su tonalidad, si es un rojo intenso, si es un rojo más claro, en el caso de los tintos, si es un rosado que va de un rosado claro a un rosado casi tinto, si ves que tiene una tonalidad en el rosado como marrón, es como un poco extraño y después pasamos al aroma, pero y trata de identificar si no es brillante, si realmente cuando colocas la copa, el rojo del tinto pueda llegar a pasar hacia la palma de tu mano, hacia una base sólida blanca, y ves si es un color denso, intenso, o es un color más claro. Okay. En el caso de la nariz, realmente es un elemento muy importante sentir el aroma del vino. ¿Por qué? Diría que es como entre un 60 a un 80% de importancia. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú sientes el aroma del vino, inmediatamente conecta con tu cerebro e imagina cómo está hecho. Ejemplo, la copa que tienes en este momento probablemente, si la llevas a tu nariz, puedes pensar que tiene ciertas notas de mora, probablemente. Moras. Frutos rojos. Puede ser, sí. Ciruelas. Ciruela. E inmediatamente el cerebro dibuja. Como que conecta. Conecta inmediatamente. Y si sigues aireando la copa, que es un sutil movimiento circular que puedes hacer, exactamente, ella empieza a soltar sus aromas secundarios. ¡Wow! Yo estoy aprendiendo aquí. Y sin problema alguno, yo porque por hija de italianos tengo una nariz bastante grande, de verdad no hay que tener pena en llevar la nariz a copa. Y tiene los ingredientes que tiene, ¿verdad?, el vino. ¿Qué dice tu botella? Jugo concentrado, fruta natural, cítricos, ácido carbondióxido, California Table Wine, como que no especifica bien pero el primer ingrediente dice California Table Wine. Water, sí, sugar, concentrate. Es un vino de California, bueno. Sí, de California. Sí, en Estados Unidos, exactamente, en Estados Unidos se produce mucho, en California, muy buenos vinos, y que son de alta exportación a nivel mundial. Aquí en Panamá se consiguen muchísimo, y la verdad es que puedes, me habías comentado que es un Merlot la botella. Sí. Merlot normalmente lo caracterizan los frutos rojos, la ciruela, digamos que siempre están presentes. Es muy aromático el vino y es muy agradable en boca porque es fresco, no sientes que, bueno, ya después de tener la nariz vamos a pasar a boca, ¿no? Que es la parte como que todo el mundo ansía realmente, disfrutar del vino, beberlo. Cuando das ese primer sorbo, lo ideal es que lleves el vino por toda la boca. ¿Por qué? Porque se activan todas las papilas gustativas de la lengua. Y allí empiezas a identificar si es dulce, si es amargo, si es ácido, si es salado. Y va a resaltar inmediatamente un sabor muy en particular, se activa en particular. Por ejemplo, puedes identificar que dices, si es un poco ácido, pero cuando lo tragué era como más amargo, pero ese amargo no me quedó totalmente todo el tiempo en boca. Al final en el paladar arriba puedo identificar quizás la mora, o puedo identificar. Yo creo entonces este es así, una porque vainilla. Porque este es seco, pero no siento como ese amargo. Porque yo te iba a decir eso, como que puede ser que también uno con el vino uno se acostumbra al paladar, porque a mí antes no me gustaba el vino seco y ahora sí. Así es. Y seguro, si estás en invierno, en época de invierno, tú vas a querer probar un vino mucho más fuerte, más astringente. Probablemente te atrevas a probar un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, déjame anotar. ¿Por qué? Porque vas a sentir, si de pronto estás en verano, como lo es en este momento,
Ujú. Cuando lo bebas, probablemente sientas como que el vino es muy intenso. Si lo pruebas de solo, es un vino muy intenso, es un vino bastante astringente. Sí puedes identificar algunas frutas, pero va a saltar muchísimo la madera, el cuero. Depende, hay variantes, ¿no? Pero estoy hablando muy a nivel macro. Ujú. Y si de pronto lo pruebas con una barbacoa, entonces dices, bien, pude pasarlo, pero sentí la pesadez del vino, hablando en términos muy, muy simples, la verdad. Pero de pronto, sí, como estás haciendo ahorita, te gusta el vino tinto, pero estás en una época de calor y se hace agradable al paladar sentir fruta y sentir, aunque sea un vino más seco, no sentir mayor acidez ni que te deje tan mucha resequedad en garganta, sino que simplemente es un vino que lo vas a disfrutar y se va a dejar beber solo, solo. Me Así que encanta. una vez que ya lo pruebas, conectas entonces la vista con el aroma o los aromas que identificaste y cuando lo pruebas tú dices, wow, sentí la ciruela, pero en boca yo siento es vainilla. Siento Wow. más que lo que el aroma que sentí. Entonces es un ejercicio Y es toda una que experiencia diferente. Yo beberme un simple vino, a poner de verdad mis sentidos, a saber cómo todo, el olor, la vista, el paladar. Porque uno, así es. la bebida se la bebe así, sin pensar mucho en el sabor ni nada. Y esto es todo una técnica. Exactamente. Pero lo que yo recomiendo es no ir haciéndolo, ir practicándolo, ¿ok? Con un vino, con otro vino. Y yo siempre digo que aquel vino que cuando tú lo bebes te saca una sonrisa, es el vino que se quedó en tu corazón y en tu mente y tú Perfecto. dices, este es el vino que a mí me gusta, este es el Ese es. vino que yo quiero, este es. Pero lo importante es que también te des la oportunidad de probar muchos vinos, porque hay tantos y son tan especiales y tantas cepas que vale la pena probarlos. Claro. Algunos quizás tú dices, bueno, este no creo que lo vuelva a probar, pero no importa. Me voy con otro de la región y está Exacto. bien, estoy dispuesta a hacerlo. Sí, así es. Perfecto. Entonces, ¿cómo se hace dinero como sommelier? Ya entrando en el mundo del dinero, las finanzas y todo eso. Bueno, mira, la verdad es que hay que estudiar muchísimo porque esto es una gran inversión y una gran responsabilidad, ¿ok? Digamos, para poder ser un sommelier, hay distintas academias en Australia, en Europa, y en Estados Unidos también inclusive, que te permiten conectar una vez que ya estás egresado como sommelier te abren puertas hacia el mundo del maridaje con la gastronomía o de pronto pues con grandes cadenas turísticas de hoteles o puedes trabajar a modo propio realmente como sommelier, eh, impartiendo conocimiento sobre sommelier y hasta trabajar, ser representante de bodegas en el área de mercadeo, eh, o en el área comercial, pero la verdad es que, digamos, sería muy superfluo decirte que es una profesión en la que en este momento yo concentro el 100% de mi actividad, realmente es una actividad complementaria y que me gusta muchísimo generar conexiones con otras personas. Aquí en Panamá, como te comentaba, hay una fuerte tendencia. Me gusta muchísimo participar en catas virtuales en este momento, pues por la pandemia así se ha reinventado y me ha funcionado porque participo con mi familia también. Y entonces, de alguna manera, a través de mi red social, pues yo doy ciertos reviews o en algunas ocasiones pues promuevo alguna promoción en específico. Eh, Me estoy preparando muchísimo para dar otros pasos también como sommelier. Así que digamos que por el momento es mucha constancia, estudiar, hacer buenas relaciones, buscar la forma en darte a conocer de una manera sana, sin una competencia
mala, sino muy bien a modo muy profesional, tu conocimiento y cómo puedes conectar y ayudar a otros a que el mundo del vino siga cobrando relevancia. Me encanta. ¿Y tienes pensado dar talleres a futuro? A futuro, sí. Bueno, fíjate que este fin de semana, con un amigo, muy, muy gran amigo, Norberto Testa, su cuenta es Testa Voz, estábamos conversando en época de pandemia qué podíamos hacer, y yo le decía, él es voiceover, copywriter, y yo le decía, ¿qué tal si hacemos una charla gratuita o un webinar y hablamos del vino, y no como una cata, sino hablar del vino de 4 cepas, y de esas 4 cepas creamos una historia de personalidad? ¿Por qué? Porque digamos que tú puedes probar muchos vinos, pero hay uno en específico que te identifica, que te hace sentir como conectas con el vino. Entonces, de eso se trata, lo vamos a hacer este sábado. Qué te cool. invito a que participes, a que te unas. Ay, sí. ¿A qué Es hora básicamente, es a las 5 de la tarde hora Panamá. Ok. Y bueno, en términos de talleres, sí tengo pensado a futuro ya profundizar muchísimo más en el mundo de los vinos y sommelier, como sommelier realmente, y dar talleres e impartir parte de mi experiencia, como lo estoy haciendo ahorita, y conocimiento. Me encanta, yo estoy encantada, Alessandra, y aprendí muchísimo. Ya yo creo que ya la forma en la que yo voy cuando pruebo un vino, voy a hacer los ejercicios que tú me has enseñado, lo voy a oler, lo voy a captar bien. Yo voy a coger el taller contigo el sábado. Muy bien. ¿Y dónde la gente puede saber más de ti, de tus redes sociales? Sí, yo tengo una cuenta que se llama Love Wine Worldwide, Love WW. Estoy en Instagram. Es una cuenta que abrí hace muchísimo tiempo, y como te digo, publicaba uno que otro vino que probaba y lo dejé allí. Y ahorita tomó más fuerza mi cuenta, y ahorita sí estoy como más activa, compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias y bueno, hablando sobre el mundo de los vinos. Perfecto. Todos los datos de Alessandra van a estar aquí en la descripción de este episodio. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Alessandra, por estar aquí. Y salud. Gracias. Gracias a ti, Rachel. Salud. Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, con Z al final. Estamos en las plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcasts y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.